parámetros de procesos, vamos a encontrar la pasteurización, la cual esta va a ser la elevación de la temperatura. Vamos a tener un control de primer incremento y segundo incremento, donde el primero va a ser de 35 grados centígrados por una semana y nuestro segundo va a ser de 55 grados centígrados por 5 días más. Dentro de lo que es el tamizado, aquí va a ser un punto importante el tamaño, ya que el primer separado tiene que ser residuos de 15 milímetros para la comercialización y el segundo separado va a ser residuos de 50 milímetros para hacer el reproceso. El siguiente parámetro va a ser la aireación. Vamos a encontrar varios porcentajes que nos van a dar como resultado una baja aireación dentro que es del menores a 5%, un rango ideal que va a ser del 5 al 15% y un exceso de aireación de mayor a 15%. El siguiente parámetro va a ser la humedad. Esta se va a encontrar en un porcentaje de humedad insuficiente menor a 45%. El rango ideal lo vamos a encontrar dentro del 45 y el 60%. Y oxígeno insuficiente va a ser a mayor del 60%. El siguiente parámetro va a ser la temperatura. Aquí va a haber una variación. Cuando tenemos temperaturas bajas de menos de 35 grados centígrados, nos va a significar que tenemos humedad y materia insuficiente, así como un déficit de nitrógeno. Cuando tenemos temperaturas mayores a 70 grados centígrados, la ventilación y la humedad va a ser también insuficiente. Dentro de lo que es el pH nos va a dar que los microorganismos puedan sobrevivir. Si tenemos un pH de 4.5 a menor, va a ser exceso de ácidos orgánicos. Si tenemos mayor a 8.5 de pH, va a ser exceso de nitrógeno, por lo cual nuestro rango ideal para el desarrollo de los microorganismos va a ser de 4.5 a 8.5. Hablando del tamaño de nuestra materia orgánica, esto nos va a servir para que exista una actividad microbiana. Si la materia es mayor a 30 centímetros, va a haber un exceso de aireación. Si es menor a 5 centímetros, se va a compactar y no va a permitir que exista actividad microbiana, por lo que el rango ideal va a ser de 5 a 30 centímetros para que pueda desarrollarse correctamente. Características del equipo clave. Trituradora de rodillo. Se compone de 2 cilindros de igual diámetro, normalmente en posición horizontal, girando en sentidos opuestos sobre sus propios ejes y separados en una cierta distancia. El material que se introduce entre ambos quedará sometido a un esfuerzo radial de compresión y de fricción que los tritura y desmenuza hasta que puedan pasar por el espacio que separa ambos cilindros. Mezcladora. Está diseñada para biofertilizantes sólidos. Cuenta con un mezclador rotatorio, una tolva báscula eléctrica y bandas transportadoras de tipo Artesa. Sus capacidades son de 2 toneladas por hora. El reactor. Se trata de depósitos abiertos sobre su parte superior, construidos en acero y con una capacidad nominal de 10.000 litros. Su altura es de 2.700 metros y su diámetro de 2.250 metros. También tienen un agitador vertical de acero inoxidable y motor reductor de 4 o de 2.94 kilovoltios. Tenemos el transportador de tornillo, y es un soporte de rodillos para operación continua, para grandes capacidades y para grandes pesos. También es para materiales abrasivos donde el tamaño de la masa está limitado por el ancho de la banda. Y por último, el evaporizador, que tiene una capacidad de producción de vapor de 2.000 kilogramos por hora y una capacidad térmica de 120
8000 kilocalorías sobre hora. Su consumo es de 140 litros por hora y sus dimensiones son de 2750 metros de altura, de 4550 metros de longitud y de 2550 metros de anchura. En cuanto al balance másico y energético de nuestro producto, primero entran 50 kilogramos de estiércol de vaca y 4 kilogramos de ceniza a un almacenamiento en donde se van a mezclar, produciéndose 54 kilogramos en total. Después pasan a una trituradora de rodillo, en donde entran esos 54 kilogramos, se trituran y salen puros los 54 kilogramos. Después de ahí pasan a la fase de mezcladora, en donde entra la mezcla cero, que serían los 54 kilogramos, 2.62 kilogramos de leche, 180 kilogramos de agua y 2.36 kilogramos de melaza, produciéndose así una mezcla número 2, que sería de 238.422 kilogramos. Inmediatamente después pasan al reactor, en donde se introduce la mezcla número 2 con los 238 kilogramos, aire 188.353 kilogramos y se produce la composta de 87.623 kilogramos y sale gas 339.52 kilogramos de gas. Después pasa al transporte de tornillo, en donde se introduce la composta, los 87 kilogramos de composta, y sale la mezcla número 3, que sale completa con los 87 kilogramos. Después de ahí pasa al tamizador de criba, en donde se introduce la mezcla número 3 más desecho orgánico, 1.762 kilogramos, y resultando la mezcla número 4 con 75.871 kilogramos. Y por último pasa al evaporizador, donde se introduce la mezcla número 4 y se produce vapor, 26.554 kilogramos, y fertilizante de 49.316 kilogramos. Bien, a continuación yo les explicaré sobre la tabla de verificaciones sobre el producto biofertilizante. En primer punto encontramos que el proceso de producción es eficiente, sí, bueno, ya que lo hemos investigado por diferentes fuentes y nos hemos guiado de otras fuentes de información que ya han realizado proyectos similares. Hemos tomado ideas para hacerlo y ver que sí funciona. Está dirigido al inicio principalmente para cultivos de chile, frijol y tomate, sí. Más que nada es la idea principal apoyar este tipo de cultivos, pero se espera que con el tiempo, si el proyecto se realiza, poder ampliarlo a diferentes cultivos. Cumple con la fabricación de material orgánico. Claro que sí, se investigó, como marca en la teoría. Se buscaron fuentes orgánicas para realizar este tipo de composta, un biofertilizante orgánico que no lleve demasiados químicos como otros, como puede ser la ceniza, la lombricomposta o el estiércol de vaca. Bien, el siguiente punto es: se realizan los análisis de ayuda con ayuda de normas oficiales, y sí, se usó la NOM 182 SCA1 2010 para guiarnos en el tipo de muestreo y etiquetado en productos agropecuarios. El siguiente punto sería: las bases de investigación son concretas, y sí, ya que tuvimos asesoramiento de varios profesores y bueno, de diferentes publicaciones y prácticas para podernos guiar y hacer un estudio completo y profundo sobre la práctica. El siguiente punto es el proyecto se realiza relativamente en prácticas, lamentablemente no, por la situación en la que nos encontramos. La práctica no ha sido
posible, solamente lo hemos llevado a teoría y por medio de los cálculos hemos hecho un análisis de cómo podría funcionar y todo indica que en práctica pues saldría bien. El siguiente punto tiene relación con otros procesos y sí, tiene algunas coincidencias con otros proyectos que son para fertilizantes, pero lo que tratamos de buscar es disminuir el uso de material químico dañino y usar el orgánico. Los siguientes puntos son los niveles de lombricomposta y estiércol. Sí cumplen con los niveles de nutrientes y aportaciones para las plantas, aunque a veces puede variar por diferencia del proveedor, pero son diferencias muy mínimas que no afectarían nada el proceso. Y con respecto a los cálculos, pues se hicieron los cálculos para el balance de materia y energía con ayuda de algunos profesores. Y sí, todo indica que el proyecto pues sí produciría el material que necesitamos o indicamos, aunque sí se necesita hacer algunos cálculos y correcciones para tener un producto más eficiente. Eso sería todo en esta lista de verificación a grandes rasgos del proyecto de biofertilizante. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Elizabeth Arenas y les voy a explicar el análisis de riesgo y puntos críticos de control de nuestro producto, que es mejor conocido por sus siglas en inglés HACCP. Bueno, como bien sabemos, este es un sistema en el que aborda la seguridad de los productos a través de la identificación, análisis y control de los peligros físicos, químicos y biológicos, que abarca desde las materias primas y las etapas del proceso de elaboración hasta la distribución y consumo del producto terminado. Como pueden ver en nuestra tabla, encontramos 3 puntos críticos de control para el producto: la fermentación, el filtrado y el etiquetado y la distribución. En el caso de la fermentación, existen riesgos físicos y químicos que son los gases emitidos, con parámetros de control, humedad y pH con sus respectivas unidades de medición, los litros para humedad y el pH. Para los límites críticos son superiores e inferiores, que va desde los 100 hasta los 80 en humedad y con pH de 8 a 6.5. Para los riesgos biológicos de la fermentación están las bacterias y los hongos patógenos, con parámetro de control de temperatura y tiempo de almacenamiento, que se mide en grados centígrados y en días, con límites críticos superiores e inferiores de 70 a 60 grados centígrados y de 40 a 20 días. Para el caso del filtrado, son riesgos físicos que son los desechos orgánicos, con parámetro de control que es el tamaño de partícula en micrómetros, que va desde los límites superiores a los inferiores de 0.1 a 0.1. Para los riesgos químicos es el polvo químico, que como parámetro de control está en flujo de aire y se mide en metros cúbicos sobre hora, que va de los límites críticos de 13.600 a 6.800. Por último está el etiquetado y la distribución. Contiene riesgo químico, que son los cultivos específicos, con parámetro de control de toxicidad en miligramos sobre litro, que va desde -1 a -0.5, y temperatura del producto de 25 a 20 grados centígrados. Las acciones correctivas que tenemos que tomar en cuenta para la fermentación, en caso de los riesgos físicos y químicos de gases emitidos, son control con pHímetro y desechar si se excede tiempo y temperatura en el caso de bacterias y hongos patógenos. Para el filtrado, en caso de los desechos orgánicos, sería un cambio de malla, y para el polvo químico es controlar la zona de pasteurización. Y por último, para las acciones correctivas del etiquetado y distribución, son revisar la NOM 232 SA 1/2009. Va dirigida a los plaguicidas,
que establece los requisitos del envase, embalaje y etiquetado de productos de grado técnico y para uso agrícola, forestal, pecuario, jardinería, urbano, industrial y doméstico. Y también asimismo, no cargar productos hasta tener dichas temperaturas. Nuestros resultados y la discusión. Gracias a la metodología y a la amplia investigación que se realizó para poder así encontrar que nuestro biofertilizante sea más eficiente sobre las plantas que es de estudio, como Capsidium annum, Phaseolus vulgaris y Solanum lycopersicum, cumplimos con algunos objetivos que son los principales. Pudimos establecer cuáles son los principales componentes que requieren estos cultivos para su crecimiento y su desarrollo. Creamos una gran gama de beneficios para el agricultor y principalmente obtener resultados prometedores para sus cosechas. La decisión de cómo se va a aplicar el fertilizante va a depender del tipo del suelo en el cual se va a esparcir. Por ejemplo, si tenemos suelos con texturas medias que son suelos francos o arenosos, se tienen que aplicar preferentemente abonos líquidos y por un periodo de cada 15 días. Si las texturas son más pesadas, debe distanciarse la aplicación. De igual manera es importante que se consideren las medidas necesarias para que los cultivos de primera instancia, por ejemplo estos que son de nuestro territorio y son esenciales para el mexicano, tenemos como responsabilidad que nuestro producto sea eficiente y que se lleve un buen manejo de estos para que los resultados sean prometedores. Nos basamos en la norma oficial número 182 para el etiquetado y la porción que se debe de aplicar a la determinada planta de cosecha. De igual manera, incluye las formas en las cuales el trabajador debe aplicar estos. También es importante destacar que nuestro propósito principal es la búsqueda del mejoramiento y que el agricultor tenga consigo muchos beneficios tanto para él como para sus cultivos. De esta forma vamos a reducir el impacto que tienen algunos biofertilizantes con estos cultivos y mejorando la economía del campesino y del agricultor, así como también la del país. Bueno, como conclusión tenemos que con este trabajo pudimos conocer las propiedades químicas, físicas de algunos cultivos como el frijol, el chile y el jitomate, sobre las que pondremos a prueba nuestro fertilizante elaborado a base de componentes naturales encontrados en compuestos orgánicos para un mejor rendimiento en ellos y menor daño tanto a los cultivos como a las personas quienes lo manejarán y al medio ambiente libre de componentes químicos que pueden contener otros fertilizantes. Gracias a la investigación extensa que se realizó, encontramos que los residuos orgánicos que pueden favorecer a nuestro presente proyecto, como el mango, banano, el cacao y el tomate, incluso la ceniza, estiércol y melaza, todos estos componentes pudieron favorecer nuestro producto mediante sus propiedades ya mencionadas anteriormente. Todo esto pudo ser comprobado por los métodos y cálculos correspondientes, además de la ayuda de personas capacitadas y con conocimientos del tema, y además de las normas como la Oficial Mexicana 182 SSA 2010, la cual nos ayuda a determinar en el etiquetado la dosis apropiada de la aplicación del fertilizante. Eso sería todo de mi parte, muchas gracias. Anexos tenemos como anexo 1 la lista de materiales alternativos que pueden ser empleados como adherentes en la aplicación de biofertilizantes y caldos minerales. Tenemos la tuna, nopal, sábila, ceniza, melaza, jabón en polvo, goma loca, cola de carpintero. Tenemos un diagrama en el que se nos muestra cómo se debe preparar un biofertilizante con alguno de estos adherentes y tenemos observaciones que dicen que como adherente se debe elegir uno de los materiales alternativos, se mezcla directamente con la preparación del biofertilizante o del caldo mineral a ser aplicado en el cultivo. Como anexo 2 tenemos la caracterización química de diferentes tipos de lombricompuestos
Estos están expresados en materia seca. Tenemos los componentes del estiércol vacuno, del estiércol de conejo y del estiércol de carnero. En nuestro caso, lo que nos va a interesar son los datos expresados del estiércol vacuno. Como anexo 3, tenemos la normatividad aplicable vigente y tenemos dos normas. La primera es la norma oficial mexicana NOM 037 FITO 1995, que habla de las especificaciones del proceso de producción y procesamiento de productos agrícolas orgánicos. Y una segunda norma, que también es una norma oficial mexicana, la NOM 003 STPS 1998, que habla sobre actividades agrícolas, uso de insumos fitosanitarios o plaguicidas e insumos de nutrición vegetal, condiciones de seguridad e higiene. Como anexo 4 tenemos nuestro sistema de fermentación anaeróbico y su preparación. Se muestran los ingredientes y sus cantidades, así como la preparación de nuestro biofertilizante, y tenemos que es una elaboración propia. En resumen, un biofertilizante es un producto orgánico que proporciona a las plantas los nutrientes necesarios para su desarrollo, al mismo tiempo que mejora la calidad del suelo, ayudándolo a conseguir un entorno microbiológico óptimo. Por ello, en el presente trabajo se llevó a cabo una investigación científica con el fin de desarrollar un biofertilizante para cultivos de Capsicum annum, Phaseolus vulgaris y Salanum lycopersicum. Además, se determinó el proceso teórico para su elaboración, el cual consistió en determinar los materiales, el equipo clave a utilizar, así como se llevó a cabo un análisis de parámetros de control y también se realizó un balance de materia y energía.